mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven, que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él, pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprehendido por los judíos, y que iban ellos a matarlo, libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Y queriendo saber la causa por qué le acusan, le llevé al concilio de ellos, y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto que le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris, y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él, y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio. Le doy gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos tu bendición para el estudio bíblico. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, hermanos. Muy bien. Escuchen, hermanos, tenemos esta lección que se llama el procónsul que se estremeció. Básicamente voy a hacer un repaso muy pequeño de la introducción que vimos el miércoles, solo para enrumbarnos. El tema que encontramos acá en esta lección es que nosotros los creyentes necesitamos aprender a desarrollar la correcta reacción ante las pruebas y ante la maldad. Aquí hay mucha maldad hacia Pablo. Pablo simple y sencillamente, lo vimos la lección pasada, él está siguiendo la voluntad de Dios, aunque la voluntad de Dios le cueste a él mucho. Y hemos visto que desde que puso un pie en Jerusalén hasta el momento, lo han llevado injustamente de un lugar a otro, lo han golpeado, lo llevaron a la fortaleza, que sí, que no, que sí. Ahora lo quieren matar. Hay más de 40 personas que han hecho un juramento que no van a comer hasta que no lo hayan matado. Ahora es llevado a Cesarea. Mucha injusticia, mucha maldad. Y nosotros dijimos, necesitamos desarrollar esa mansedumbre como nosotros, de parte de nosotros hacia el Señor. Necesitamos eliminar de nuestra vida
tendencia natural a que queremos corregir las cosas que nos incomodan inmediatamente. Y estamos claros, hermanos, es feo estar en una situación difícil. Es feo ser un objeto de injusticias, de comentarios. Es feo estar en una prueba que no se termina. No vamos a negarlo, ¿verdad, hermanos? No lo vamos a negar, es difícil. Pero tenemos que recordar lo que Pablo nos está enseñando aquí, y Dios está poniendo a Pablo como un instrumento enorme. Hay que aprender a desarrollar en nuestra vida mansedumbre y entender que cuando Dios nos tiene en una situación, Él tiene sus razones. Es difícil, hermanos. Dios es soberano. Muy bien. Hasta que toca nuestra salud. Pero Dios es soberano. Debe ser difícil, hermanos, lidiar con un cáncer. Pero dijimos que Dios es soberano. ¿Se equivoca Dios? ¿Es malo Dios? ¿Es injusto? ¿Quiere arruinar y mortificar nuestras vidas? Tenemos que pedirle a Dios la ayuda, hermanos, para tener un corazón manso y aceptar lo que Él decide. Es lo que está haciendo Pablo acá. Cuando llegamos a Hechos 23:18, yo les mencioné que aquí aparece una frase. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo. Y dijimos que esta frase fue distintiva en la vida de Pablo desde ese día hasta que murió. Pablo nunca volvió a conocer lo que era ser un hombre libre. Nunca, hermanos. Pero desarrolló tal mansedumbre que en la cárcel escribió Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón, Primera y Segunda Timoteo. Y él mismo se llamaba a sí mismo después Pablo, prisionero de Jesucristo. A veces Dios va a permitir cosas en nuestra vida que nos hagan presos de una enfermedad. Nos va a hacer preso de alguna situación difícil, un jefe difícil, una situación difícil familiar, una situación de la que uno está atrapado y uno quisiera, pero uno tiene que aprender, todos, yo, ustedes, todos, necesitamos aprender a decir: Señor, te soy honesto, no me gusta esto, Padre, pero dame las fuerzas. Si es lo que tú quieres, dame las fuerzas para estar en donde tú quieres que yo esté y estar como tú quieres que yo esté. No es fácil, hermanos, pero es lo que nos enseña la Escritura. A veces, mis hermanos, Dios va a modificar nuestros sueños, nuestras metas. Dios las va a modificar porque Él es soberano. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos aceptar la voluntad de Dios para nuestras vidas y someternos al Señor. Y es lo que hace Pablo, hermanos. Él, desde ese día en adelante, Pablo nunca volvió a ser un hombre libre, hasta el día en que fue decapitado por órdenes de Roma. Nunca volvió a saber lo que era ir y venir. No es fácil, ¿eh? Pero lo aceptó. Aceptó la voluntad de Dios para su vida. Y ahora yo mencioné algo el miércoles que quiero volver a mencionarlo rápidamente. Es muy cruel, muy cruel, cuando los cristianos dicen de otra persona que está en una situación difícil y pasa el tiempo y pasa el tiempo, y a veces hay cristianos que dejan decir cosas como: por algo será. Hermanos, yo quiero volver a repetir, eso no se hace. No hagamos eso, hermanos. Hermanos, no le haga a la gente lo que no quiere que le hagan a usted. ¿Le gusta que lo respeten?
respete. ¿Le gusta que oren por usted? Y que no lo estén criticando, ni ore y no lo haga. Uno no sabe por qué razón. Hermanos, ¿cuál es la razón lógica humana para que Dios pusiera en la cárcel a un hombre como Pablo, que ponía un pie en una ciudad y lo que hacía era abrir iglesias? No hay razón lógica humana. Montones de iglesias abrió en sus viajes. Lo que sí necesitamos, hermanos, es desarrollar ese espíritu de mansedumbre y aún entender que aún donde Dios nos tenga y en la situación que Dios nos tenga, podemos ser útiles. Filemón, Pablo escribe la carta a Filemón estando preso y ahí ganó a Onésimo para Cristo. Y en la cárcel escribió varias de las epístolas animando. Él dijo en Filipenses: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo. Ahora lo dijo de corazón, pues que está en la Biblia, no va a ser una mentira lo que hay aquí. Pablo lo sentía en su corazón. Necesitamos aprender a desarrollar ese espíritu de mansedumbre, hermanos. Y ya hablamos del Salmo 37 y leímos varios versículos. Yo no lo puedo hacer más ahora porque tengo que avanzar, pero sí vamos a mencionar el versículo 7 del Salmo 37. En el versículo 7, donde dice: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo de que él prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Y aquí está Pablo metido en una situación difícil, podremos decirlo así, porque otros injustamente están provocando mucha maldad hacia su vida y están provocando mucha cosa incómoda. Pero ¿qué dice Pablo? Aquí con su accionar, ¿qué nos dice? Hay que aprender a esperar en el Señor. Y estas cosas nos van a ayudar a refugiarnos en el Señor un poquito, hermanos. La verdad es que así es. Así que esta es la gran lección que aprendemos aquí. ¿Cuál? Necesitamos desarrollar mansedumbre ante las cosas que Dios permite que sucedan en nuestra vida. Aunque sea un cambio abrupto, hermanos, como en el caso de Pablo. Ahora vamos a hablar de la conspiración contra Pablo, o el complot. Primero, el complot para matar a Pablo. Bueno, aquí están judíos, muy injustos hacia Pablo. Ahora, los líderes judíos hasta este momento, ya lo hemos visto y vamos a ir acá. Hasta el momento no han logrado el objetivo. ¿Cuál era el objetivo? Matar a Pablo. O al menos asegurar que fuera condenado en el tribunal. Y algunos de ellos se confabularon contra Pablo, tomando el asunto en sus propias manos. Por supuesto que esta gente no era gente de Dios. ¿Qué debe hacer un cristiano cuando considera que está sucediendo algo que no es de Dios? Tomarlo en sus manos e ir como Juana de Arco a cortar cabezas. ¿Qué hace un cristiano cuando algo no resulta? ¿Va a Dios en oración? ¿No es cierto, hermanos? Bueno, si esta gente hubiera sido gente de Dios, va en oración y no planea hacer esta revuelta. Y esta gente era gente muy religiosa. Y 40 de ellos se habían juramentado bajo maldición diciendo que no van a comer ni beber hasta que Pablo muera. Muy celosos de la ley. La parte de no matarás, me imagino que se les olvidó ese día. ¿Cómo podían hacer un juramento así, con semejante mandamiento? No matarás. Y estoy seguro, no hay duda, que racionalizaron su accionar diciendo que se justificaba porque lo hacían para apoyar esto o apoyar lo otro. No hay razón alguna, hermanos, para que una persona quebrante la escritura y pueda decir que está haciendo la voluntad de Dios. No es así. Pero ellos accionaban de esa forma. Y estos 40 y resto de hombres, lógicamente, necesitaban ayuda para su plan. ¿Qué hicieron? Fueron a los principales, al concilio,
supuestamente a la gente sabia de Israel, a los que entendían la escritura, a la gente madura que sabía cómo debía actuar, se suponía que eran así, y hicieron un plan criminal, porque esto es un plan criminal, hermanos. Pidieron ayuda. Por supuesto, no le llamaron plan criminal, le llamaron, me imagino, la voluntad de Dios para Israel, no sé yo qué habrán puesto. Pero el plan era, llámelo, pídanle al tribuno que necesitamos hablar con él, y ustedes lo llaman, que vamos a indagar. Y cuando esté siendo llevado al concilio, lo vamos a matar. Evidentemente el concilio estuvo de acuerdo con ese complot. La crema innata y los que deberían dar dirección hicieron semejante locura, hermanos. Pero, hermanos, por otro lado, Dios siempre cuida a su iglesia. No importa lo que se planea alrededor, Dios cuida a los suyos. Dios siempre nos cuida. Vamos a ver el complot descubierto. Este es maravilloso, versículo 16. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Un sobrino, hijo de una hermana. Ahora, hermanos, poco se sabe de la familia de Pablo, muy poco. Sabemos que tenía una hermana y sabemos que tenía este sobrino. Sabemos que su padre era romano, puesto que Pablo tenía ciudadanía romana por descendencia. Pero no se sabe casi nada de la familia de Pablo. Algunos, escuchen, y es que lo que quiero que vea cómo Dios cuida a su gente. Algunos dicen que Pablo perdió su familia cuando vino a Cristo. Por eso en Filipenses 3:8 dice, por amor del cual lo he perdido todo. Es lo que dice Filipenses 3:8. Algunos historiadores y algunos eruditos todos concuerdan que es muy probable que cuando Pablo dejó el judaísmo y vino a Jesucristo y abrazó la fe correcta, la fe del Señor, abrazó las escrituras, su familia le dio la espalda. Y cuando vamos a Filipenses y estudiamos el capítulo, da a entender que dentro de las cosas que él tuvo que escoger y poner una balanza fue su familia o Dios. Parece que su familia, es lo que algunos piensan, le dijo, escoja nosotros o ese camino. Y él dijo, pues escoja a mi Señor, con el dolor del alma, pero así fue. Y aquí vemos a Dios en su providencia poniendo al sobrino de Pablo en el lugar correcto y en el momento correcto, porque dice que el hijo de la hermana de la hermana de Pablo, oyendo hablar, había que estar en el momento y lugar exacto, y escuchó. Para que haya escuchado quiere decir que estaba en el círculo, porque esto lo manejaron ellos en una forma privada. Quiere decir que la familia Pablo seguía siendo gente muy celosa del judaísmo, llegar a esta clase de extremos. Pablo era así. Pablo, antes de venir a Cristo, ¿qué hacía? Iba de ciudad en ciudad arrastrando a todos los cristianos y dando muerte. Esa era la familia de él. Pero cuando uno va y entiende lo que significa la providencia divina, uno dice, así es como Dios actúa, hermanos. Ahí está su sobrino, hijo de su hermana, y Dios desvía el corazón de su sobrino, y a pesar de que él está metido dentro de ese círculo celoso, loco, fanático, el Señor, quien todo lo hace, hermanos, miren, Dios todo lo hace, hermanos. Dios agarra a la gente y la cambia. Dios tuerce el corazón de la gente. Dios lo hace. Y cuando digo tuerce, me quiero decir que Dios los inclina a lo que Él quiere. ¿Verdad que sí? Y aquí lo tiene usted, ese sobrino.
metido en esos círculos, es movido por el Señor y reacciona y dice, esto no está bien. Y lo envía a Pablo. Es la providencia divina, hermanos. Providencia divina. Ahora, Pablo está preso desde hace días, ¿verdad que sí? Ha llegado a Jerusalén hace unos días. No sé por qué razón no dice que la iglesia hacía oración por él. Porque cuando vamos a recordar lo que vimos en la vida de Pedro, cuando Pedro estaba encarcelado, decía que la iglesia hacía oración por Pedro. No sé por qué razón no se menciona. ¿Estarán orando la iglesia? No lo sabemos. Pero aquí una gran verdad para ustedes y para mí, hermanos. En momentos difíciles, yo entiendo, hermanos, que es bonito cuando la gente ora por uno. Pero no se resienta usted, mi hermano, y no esté diciendo, hey, nadie ora por mí. Le voy a decir por qué, como se lo he dicho a otros hermanos. ¿Qué es? ¿Que usted no puede orar por usted? ¿Qué importa que no oren por usted? Dios a usted sí lo escucha. En ninguna parte de la Biblia dice que cuando usted tiene una necesidad, si otros no oran por usted, entonces Dios no se la da. En ninguna parte. Note que aunque no diga, y no estoy diciendo que no sucedió, solo digo, no dice que la iglesia hacía oración por Pablo, lo cual es triste. No sé si la iglesia estaba muy asustada para este momento. No sé si la iglesia mejor hizo un paso atrás para no embarrialar la cancha más de lo que estaba. No sé si les dio miedo. No sé qué pasó. Solo dice que no hacía oración. No sé. Pero Pablo sí oraba por él mismo al Señor. Y Pablo pedía al Señor ayuda por él. Y aquí vemos a Dios actuando, usando a un sobrino que pertenece a esa clase de celo y a esa clase de locura y esa clase de fanatismo que justifican el pecado en nombre de Dios, porque así era. Y sin embargo Dios agarra a este muchacho y tuerce el corazón, y ve y avisa a Pablo. No sé qué habrá pasado con él si la mamá se dio cuenta. No sé qué habrá pasado si alguien se dio cuenta de esto. El punto es que Dios mueve el corazón del sobrino de Pablo, que escucha el plan puesto que está cerca de ese círculo, y Dios lo mueve a ir y a hablar con Pablo. Ese se llama providencia divina. Providencia divina. Vamos a ir al punto C. El complot dado a conocer al tribunal. Yo aquí veo la providencia de Dios por todo lado, hermanos. Porque pareciera que Pablo es el jefe de la cárcel. Llama al centurión y le dice, ven acá. Sí, señor. Llévese a ese muchacho para que vaya a... Sí, señor. ¿Quién es Pablo? Aquí es Dios, hermanos. Y no es la primera vez que pasa en la escritura cómo Dios usaba y tocaba el corazón de la gente que estaba a cargo de su pueblo para que ganaran la gracia de ellos y los favorecieran. En la Biblia está constantemente eso. Así que Pablo inmediatamente llama a uno de los centuriones y le pide que lleve al joven ante el tribuno, que tenía un mensaje para Claudio Lisias. Y el centurión podía haber dicho, yo estoy llevando a nadie, usted no es mi jefe. O hubiera dicho, y si esto no es importante y el tribuno considera que esto no es importante, yo voy a sufrir las consecuencias de hacerle perder el tiempo. Hermanos, vea cómo Dios, ya lo dice la Biblia, hermanos, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. Hermanos, Dios hace que la gente haga lo que Él quiere. Lleve a este muchacho a que vea al tribuno, a Claudio Lisias, y el centurión lo hizo. Y no solo eso, nuevamente vea la
Providencia divina controlando el corazón del sobrino Pablo. 2, providencia divina controlando al centurión que escucha. 3, mire a providencia divina. Lisias, Claudio Lisias, se lleva al sobrino de Pablo aparte a hablar en privado. Quiere decir que hay alguien detrás de todo diciéndole a Claudio Lisias: ponle atención a ese muchacho, un inconverso. Claudio Lisias no tiene al Señor, hermanos. ¿Verdad que no, hermanos? Y lo lleva aparte para que hable en privado. Y el sobrino de Pablo le comunica al tribuno todo lo que sabía del complot para matar a Pablo. Y entonces Lisias hace un plan para proteger a Pablo. Para proteger a Pablo, hermanos. ¿Qué les parece? Ahora, yo solo quiero recordarles a ustedes dos, y sé que es un recordatorio porque lo conocen, de dos personajes bíblicos que estuvieron metidos en situaciones tan pero tan difíciles, de donde humanamente no había salida, y uno puede ver cómo Dios les ayudó. Y quiero que lo recordemos solo para que tengamos nuevamente presente en nuestra vida, hermanos, que a usted y a mí no nos va a pasar nada que Dios no quiera que nos pase, y que Dios va a cuidarnos, y que cuando un cristiano hace la voluntad de Dios, aunque hacer la voluntad de Dios sea en prejuicio personal, porque pone a Dios primero, Dios se encarga, hermanos. Allá en el libro de Génesis usted va a recordar a José, una historia recordada, yo lo sé, hermanos. Y José está en la cárcel, y José ha venido llevando leño, garrote y palo, y ahora es puesto en la cárcel por Potifar, por las mentiras de la esposa Potifar. Y está ahí en la cárcel José, y vea lo que sucede en el versículo 21, Génesis 39, no sé si les dije que Génesis 39. Versículo 21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¿Quién puso en el corazón del jefe de la cárcel dar este trato a José? Dios, hermanos. Dios. Está José en una situación difícil, pero él también ha desarrollado en su vida lo que venimos diciendo: mansedumbre. Voy a estar en la situación y en la manera en que Dios quiera que esté. No me gusta, francamente es difícil, pero si es lo que Dios quiere para mí, tengo que someterme a la voluntad de Dios, y voy a hacer la voluntad de Dios sin quejarme, y a decirle al Señor que me ayude, porque yo quiero hacer lo que Él quiere de mí en mi vida. ¿Y qué hace Dios? Dios cuida, Dios bendice, Dios está en control. Y cuando vamos al libro de Daniel, qué gran libro, hermanos. Lo estudiamos en el campamento de jóvenes por 3 o 4 campamentos seguidos. Qué bendición fue ver este libro. Y allá en el capítulo 1, ya usted recuerda que estos muchachos son llevados, deportados a Babilonia por Nabucodonosor, porque por años de años Dios había advertido por medio de Isaías, y luego por medio de Jeremías, y luego por Habacuc y otros, que venía la disciplina y no atendieron. Finalmente sucedió lo que Dios dijo que iba a suceder si no se volvían al Señor, no quisieron, y vinieron los problemas. Y aquí tenemos a una persona que dice, y Daniel propuso, versículo 1:8, en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía.
Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y aquí vemos a una persona que dice, bueno, es una situación difícil. Algunos creen que son dos escenarios. Nabucodonosor llevó 3 grupos en diferentes etapas, 3 deportaciones diferentes. Cuando él se lleva a los muchachos de la realeza, Daniel era de estos muchachos. Hubieron 2 situaciones. La primera, o sus padres murieron, o 2, dejó a los papás vivos y se llevó a los muchachos, y de esa forma le decía a los papás, se me calman porque yo tengo a sus hijos, no me hagan revueltas. Cualquiera que haya sido el escenario, no era fácil. No es fácil ser arrancado de donde uno está y ser llevado a un lugar extraño. ¿Sabe qué se llama eso, hermanos? ¿Cómo es? Desarrollar la mansedumbre en el corazón, de decir, Señor, esto es difícil, pero si así es como tú quieres, ayúdame. Y en vez de corromperse y renegar y patalear, dice, por alguna razón Dios me trajo aquí y no me voy a contaminar. Espíritu de mansedumbre. No me voy para el mundo porque Dios no me da lo que yo no vuelvo, porque si Dios no me da el trabajo que Él ha estado pidiendo, si no me da el aumento, entonces no vuelvo a la iglesia. No podemos actuar así, hermanos. En el versículo 9 sigue diciendo, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Quién hizo esto, hermanos? ¿Quién agarró el corazón de ese hombre, de este oficial, y le dijo, usted va a tratar con cariño a este muchacho? ¿Quién hizo eso, hermanos? Nuestro Dios. Y entonces viene el jefe de los eunucos y dice en el versículo 10, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con él mi cabeza. Pausa. Y no estaba mintiendo ni exagerando. Nabucodonosor, antes de venir al Señor, porque en el capítulo 4 de Daniel se ve la evidencia de un Nabucodonosor que se vuelve a Dios, pero antes era un hombre despiadado y cruel, hermanos. Era cierto lo que él dijo, me van a condenar ante Nabucodonosor. Cuando los vean a ustedes que están todos enfermitos y todos palidejos y todos que... Entonces Daniel, ¿qué le dijo a Melzar? Te ruego, versículo 12, que haga la prueba con tus siervos 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Es un paso de fe, ¿verdad, hermanos? Un paso de fe que a veces no queremos dar. Yo entiendo que, y no me quiero desviar del tema, pero déjenme decirles lo siguiente, hermanos. Que se nos quite el miedo para obedecer a Dios, hermanos. ¿Cuánta gente no quiere disciplinar a sus hijos por miedo? Disciplínenlos, hermanos, es lo que Dios dice en su palabra. Mucho miedo tiene el pueblo de Dios, demasiado miedo. Se nos ha olvidado quién es el que gobierna, es Dios, hermanos. Demasiado miedo hay en la vida de los cristianos para tomar pasos de fe. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y ya después, según veas. Versículo 14, consintió pues con ellos. Voy a hacer una pausa. ¿Qué hubiera pasado si en esos 10 días algún pajarito de esos que siempre hay va y le dice a Nabucodonosor, a ellos no les están dando la comida suya? Adiós. Pero ¿qué hizo él? Consintió. ¿Quién puso en el corazón de este hombre aceptar la propuesta y para un impío jugarse el chance? Usted y yo no nos jugamos el chance cuando seguimos la palabra de Dios. No, vamos a lo seguro. Pero para alguien que no conoce al Señor,
es un salto ciego. ¿Quién puso esto en el corazón? El Señor. Al cabo de días, dice el versículo 15, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Bueno, esto es también muy grande, hermanos. Sus hijos y mis hijos, con las fallas que puedan tener, porque son seres humanos, ¿verdad que sí? Siempre tendrán una bendición especial en su vida cuando han sido criados en un hogar que no come la basura del mundo. Siempre. Sus rostros, dice, mejor. Y dice que Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Fue un riesgo, pero lo corrió. ¿Quién puso esto en el corazón? Dios. Si vamos al capítulo 2 de Daniel, vamos a ver una situación muy parecida. Nabucodonosor tiene un sueño, ¿verdad? Y entonces, como no le podían explicar la cuestión del sueño, mandó a matar a todos. Otra vez, este era Nabucodonosor, un hombre muy práctico. Él era así. Versículo 14. Daniel 2. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habían llegado y Daniel entonces habla sabiamente. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de este edicto? ¿Por qué tan apresurado matar a todos? Versículo sigue diciendo, entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo, que él mostraría la interpretación del rey. Y le dieron tiempo. Ahora, solo una de las palabras claves en el libro de Daniel es tiempo. Tiempo, tiempo. Y la razón es porque Dios gobierna el tiempo, hermanos. ¿Quién dio? ¿Quién agarró? ¿Quién fue el que hizo el trabajo para que tuvieran tiempo? Dios. Dios lo hizo. Versículo 24. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Y ahí está, hermanos, Dios en toda la escritura, usted puede ver cómo Dios siempre está en control y siempre Dios es un Dios de providencia divina, siempre. Así que aquí tenemos a un montón de personajes siendo movidos por la bendita mano de Dios. Un sobrino religioso, fanático, movido a ayudar a un Pablo al cual le habían dado la espalda ya. Un centurión escuchando la petición de Pablo de llevar al sobrino ante Claudio Lisias. Un Claudio Lisias escuchando y creyéndole. Y ahora tenemos un Claudio Lisias protegiendo a Pablo. Punto número 2. El viaje de noche a Cesarea. Qué importante ese viaje. Lisias no pierde tiempo, hermanos. Escucha el plan y lo cree. ¿Y si era mentiras? ¿Y si esto no era así? ¿Y si era un chisme? ¿Quién toca el corazón de Claudio Lisias para creer y actuar de esta forma? Hermanos, otra vez, cuando la iglesia hace lo que Dios le pide, Dios se encarga. Dios se encarga, hermanos. Aprendamos todos a confiar en Dios. Dios se encarga. Así que no pierde, Claudio Lisias no pierde tiempo. Ahora,
Yo quiero que usted recuerde algo, porque aquí estamos hablando de la providencia divina y de aceptar la voluntad de Dios para nuestras vidas, ¿verdad, hermanos? ¿Se están durmiendo, hermanos? ¿Se me están durmiendo? No se duerman, hermanos. Usted recuerda que a Pablo, cuando se armó el alboroto en el templo, lo tuvieron que sacar alzado. Los soldados que estaban en la fortaleza a la par, en esa cárcel. Y que entonces el tribuno lo mandó a azotar para sacar la información, para ver por qué razón lo odiaban tanto los judíos. Y cuando lo estaban amarrando para azotarlo, Pablo le dijo: ¿es correcto azotar a un ciudadano romano sin un juicio? Para mí esto es muy importante, porque a veces Dios permite que las cosas se pongan calientes, 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 y uno no entiende por qué, y es porque Dios va a sacar provecho de esto más adelante. ¿De qué forma? Bueno, Lisias ya había violado los derechos de Pablo al atarlo para azotarlo. Así que no podía quedarse de brazos cruzados sin hacer nada, porque ya se la debía. De hecho, si Pablo hubiera querido emprender un juicio contra él, lo hubiera podido hacer. A él no había por qué atarlo en principio, nunca. Ya eso era un delito. Y si lo hubieran azotado, peor. Y yo creo que por eso, hermanos, fue que Dios permitió que Pablo fuese atado. Porque cuando parece que Dios no está trabajando, y cuando parece que Dios está dejando que la cosa vaya demasiado lejos a nuestro juicio, en realidad Dios sí está trabajando. Y veo un interés enorme de parte de Claudio Lisias de ayudar a Pablo. Y en parte sí entiendo que Dios está tocando su corazón. Pero por otro lado, también Lisias sabe que tiene que tratar a Pablo de otra manera, porque ya había metido la pata con él. Y a veces pasan cosas en la vida que creemos que se fueron 2, 3 metros muy allá. Pero Dios se aprovecha de todo, hermanos. De todo se aprovecha el Señor. Dios es un Dios soberano. Y ahora, miren lo que viene. Siguiente punto. Punto A. La escolta militar. Hermanos, tremendo. 470 soldados escoltan a Pablo. ¡Wow! Son 470. Y hasta con caballo lo mandan. Y según la gente que ha estudiado la historia de Roma y de estas cosas, dicen que cuando ellos ponían a un prisionero a caballo, era para brindarle al prisionero la oportunidad de escapar si algo salía mal. ¿No ven ustedes la mano de Dios en todo, hermanos? Qué tremendo es el Señor. Dios tiene recursos ilimitados, aunque no pareciera. El tribuno ordenó máxima seguridad para Pablo. Decide enviarlo a Jerusalén, a Cesarea, la capital romana en Judea. Lo sacan de noche, amparado en la oscuridad de la noche, cuando la gente está en sus casas, y era más fácil esconder la cosa e irse. Y Lisias solicitó 470 soldados. ¿Cómo estaban divididos? De esta forma. Los 470 soldados consistían de 2 centuriones con 200 soldados cada centurión. Parte de la infantería pesada de Roma. Aparte de eso, 70 jinetes, parte de la caballería romana. Eso no era de Roma, era de Dios. ¿Se da cuenta, hermanos? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo. Y Dios dice: me va a agarrar a esos 470 y me los va a llevar con Pablo. Y se me calla.
70 jinetes, 200 lanceros, parte de las tropas romanas. Qué montón de soldados. ¿Cómo se llama esto? Se llama la providencia divina. Hermanos, no es la primera vez en la Escritura que vemos a Dios haciendo disposición de lo que el mundo cree que es de ellos para usarlo para su gloria. Allá en el libro de Nehemías, en el capítulo 2, usted va a recordar cuando Nehemías recibe las noticias de que Jerusalén está a los muros derribados, puertas pasadas por el fuego, y Nehemías está orando por 3 meses. Son 3 meses de oración constante, lo cual es una gran enseñanza, hermanos. Dios a veces no nos responde el mismo día ni al otro día, pero Dios a veces lo que quiere es llevarnos a orar y a orar por algunas semanas, ¿verdad? No se desanime, hermano, hermana, cuando usted ora y no se resuelven las cosas en una semana. A Nehemías le tomó 3 semanas de oración constante, 3 semanas. Perdón, 3 meses, disculpe, 3 meses de oración. Mira el versículo acá. Un día, voy a resumir acá por el tiempo. Nehemías estaba con el rey, como era su trabajo. Y el rey le dice: yo te noto triste. No estás enfermo. Tienes tu corazón quebrantado. Y Nehemías le dice: ¿cómo no voy a estar triste cuando la ciudad de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Mira el versículo 4, para mí es maravilloso, hermanos. Me dijo el rey: escucha, hermano, ¿qué cosa pides? Wow, hermanos. Qué forma más preciosa la forma en que Dios actúa y cómo Dios provee para su iglesia. Cuando Dios ve que su iglesia quiere hacer algo, cuando Dios ve que usted quiere hacer algo, cuando Dios ve que yo quiero hacer algo, cuando Él ve, y Dios no se equivoca en lo que ve, ¿verdad, hermanos? Cuando Dios ve y ve que sí, Dios dice: le voy a dar lo que ocupa para que haga mi voluntad. ¿Qué pides? Si le place al rey, versículo 5, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Nehemías era el copero del rey, era la persona que estaba a cargo de revisar todos los asuntos que podían perjudicar al rey, inclusive su propia vida, asuntos legales de todo tipo. Lo que está pidiendo Nehemías al rey es: quédese sin su mano derecha, quédese sin la persona que vela por sus intereses y su vida. Era algo muy serio. Entonces el rey me dijo, y está en paréntesis, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Entonces él le dice: y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. ¿Quién puso en el corazón del rey que le agradara esa propuesta? Dios. Además dije al rey: si le place al rey, está buchoncito el hombre, mire, que se me den cartas para los gobernadores del otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. O sea, deme protección. Y carta para Asaf, guarda del bosque el rey, para que me dé madera. Todos se lo dieron, hermanos. Aquí uno ve a Pablo en una situación difícil, injusta, que él no ha provocado. Lo único que ha hecho Pablo es hacer la voluntad de Dios para su vida, obedecer al mandato de Dios, y ha sido objeto de injusticia. Pero Pablo está dejando todo en las manos de Dios. Su vida ha cambiado, pero Pablo tiene un corazón manso. ¿Y qué hace Dios? Dios lo cuida y empieza a tocar personas y Dios va moviéndolos.
y los va moviendo, y Dios va moviendo los hilos, y al final hasta una escolta militar, porque todo es de Dios, hermanos. 470 soldados, wow. Y hasta un caballo. Como ya les dije, posiblemente ellos pensando, si la cosa se pone fea, que Pablo pueda escapar. Ahora, solo un dato interesante. No hay en la Biblia evidencia alguna de que Roma haya acusado a la iglesia de un delito legal. Nunca. Siempre cuando iban ante los romanos, los mismos romanos decían, no encuentro delito en ellos. Arréglenlo ustedes. Y por eso el juicio de Dios fue tan duro y ha sido tan duro contra Israel, hermanos. Porque han sido muy duros y muy ciegos. Una medida de seguridad el caballo. Y ahora, punto B, una carta de Félix. No solo el tribuno envía a Pablo a Cesarea, sino que le envía una carta. Y en la carta le dice, quiero que quede claro que él es ciudadano romano y que Roma no encuentra ninguna situación ilegal que este hombre haya cometido. Por todo lado vemos la mano de Dios. Ahora vamos corriendo a ver el viaje y ya con esto prácticamente terminaríamos hoy y seguimos, si Dios lo permite, la próxima vez. Bueno, es un viaje, hermanos, largo, un poco largo, de Jerusalén a Antípatris. Dice que salieron a las 9 de la noche. 9 de la noche. Protegidos por la oscuridad, viajan 64 kilómetros hacia la ciudad de Antípatris, cruzan las colinas del norte de Judea y el sur de Samaria. Cuando llegan a Antípatris, el peligro es menor ya de los judíos celosos, de modo que los 200 hombres de infantería y los 200 lanceros regresan a Jerusalén y solo los dejan con los 70 jinetes que están custodiando a Pablo. De Antípatris a Cesarea, solo para que tengan el dato, hermanos, había 40 kilómetros de distancia entre Antípatris y Cesarea. Era una parte que los llevaba a través de la llanura de Sarón. Un tramo difícil esa primera jornada. Cuando llegan a Cesarea, los soldados entregan a Pablo y entregan la carta a Félix. Lo primero que hace Félix es preguntar, ¿de dónde es usted? ¿Cuál es su ciudad natal? Porque si Pablo venía de una de las provincias vecinas, Félix no quería faltar el respeto a los de las provincias vecinas. Entonces los iba a enviar allá, pero donde se da cuenta que es de Cilicia, entonces ordenó que lo custodiasen en el pretorio de Herodes. Y este no era una cárcel. No era una cárcel. Lo cual también es importante. Mira el versículo 35. Y le dijo, te oiré cuando vengan tus acusadores. Mientras tanto, dice, que lo custodia en el pretorio de Herodes. Este era el palacio que Herodes, el grande, había construido para sí mismo. En la época de Félix, el palacio pasó a ser la residencia del gobernador. ¿Y cómo le fue a Pablo? A cachete. Prisionero, sí, pero no estaba en una cárcel, no estaba en un cepo, estaba resguardado, sí, pero uno puede ver que puede ver la mano del Señor, su providencia, su cuidado y cómo Dios va acomodando a todas las personas para que se haga lo que Dios quiere. Yo lo que quiero, hermanos, entonces, es recordar lo siguiente. Necesitamos desarrollar en nuestra vida, ustedes y yo, la mansedumbre para aceptar los cambios que Dios quiera mandar a nuestra vida. No es fácil, pero Dios nos da la fuerza.
Porque cuando se trata, cuando yo repito, uno dice, mire, hermanos, Dios es soberano. ¿Qué dice la iglesia? Dios es bueno. Dios no se equivoca. Hasta que me enfermo. ¿Sí? Hasta que pasa algo. Y aquí tenemos a Pablo, que ha servido a Dios con todo su corazón, porque esta es la última lección que quiero dar esta tarde. El que hayamos servido a Dios de todo corazón, el que seamos fieles, no significa que Dios no puede tocar de nuestra vida lo que Él quiera. Y aquí tenemos a un hombre fiel, cuya vida ha cambiado así, desde que puso un pie en Jerusalén, sabiendo desde que venía que le esperaban prisiones y problemas, pero era la voluntad de Dios para su vida. Y la ha aceptado, y hasta el momento que hemos visto, días difíciles sí, incómodos sí, pero hemos visto la mano de Dios en la vida de este hombre, cuidándolo, protegiéndolo, acomodando, tocando corazones, haciendo Dios lo que Él quiere. Así que, iglesia, hagamos lo que nos toca y Dios hace su parte. Te damos gracias, Señor, que nos has permitido venir a tu casa esta tarde. Te damos gracias que hemos podido estar aquí sin ningún temor, con puerta abierta. Ahora te pido, Señor, que bendigas este tiempo de invitación y que usted haga su voluntad, según usted quiera, Señor. Lo pido, Padre. ¿Hay alguien acá sin Cristo? No lo sé, por eso pregunto. Si hay alguien sin Cristo, este es el momento. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien que me gustaría abrir su corazón al Señor? Déjeme ver su mano en alto. Mis hermanos, ustedes, yo, necesitamos desarrollar en nosotros esa mansedumbre. Como dice el Padre nuestro, hágase tu voluntad en todo lado, en el cielo y en la tierra. Eso es todo, hermanos. Pidamos a Dios que nos ayude. Cuando vengan los cambios a la vida, que Él en su plan tenga, que Él nos ayude a aceptarlos como la voluntad de Dios para nosotros y a seguir, hermanos, a seguir adelante, a seguir en Cristo. Vamos a orar si gusta. Pedimos tu bendición para nuestras vidas, Señor. Señor, tú sabes que somos débiles, que somos carne, que a veces dudamos, que nuestra mente es muy pequeña, es finita, que no comprendemos y a veces cuestionamos lo que tú haces. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a recordar cuando venga aquello que tú tienes planeado para nuestra vida. A seguir fieles, a seguir amándote. Ayúdanos a aceptarlo. Danos la fuerza. Danos el ánimo. Ayúdanos, Señor. Porque no queremos irrespetarte, Señor. No queremos blasfemar contra ti. Ayúdanos, Señor. Igual queremos darte gracias porque hasta este momento ha sido bueno en nuestra vida. Nos has dado tanto, Señor. Bueno, ayúdanos, Señor, a siempre mantenernos con la conciencia de que tú eres dueño de todo
de nuestras vidas, de quiénes somos también. Llévanos con bien a casa, danos descanso, y si mañana quieres que vivamos, que te honremos, que seamos de bendición a alguien. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias, hermanos. Bueno, ya van a venir los niños, porque los niños hoy nos tienen un especial. ¿Qué les parece? Pueden ir pasando entonces, si van a cantar de una vez. Dios les bendiga. Amén. Es una bendición estar aquí con ustedes. Bueno, ahí hemos estado preparándonos, ya nos vieron la vez pasada, pues el día de hoy, ahí cada vez que se nos permita, vamos a estar compartiendo la clase de los niños con ustedes, un corito especial. Este corito pues nos habla de lo que debemos ser no solo los niños, sino todos en el Señor. Debemos crecer y cada vez pues, buscar acercarnos más a Él, ¿verdad? Entonces es parte de lo que dice este corito que se llama Crezco, Crezco. Que sea bendición para ustedes. Amén. Sí, Yuyito, te quiero grabar. Está bien. Bueno, esa canción es muy linda. Un momentico, hermano, no se enojen. Listo.
Voy a darle los anuncios de esta tarde. Bueno, la primera. ¿Sí me están oyendo todos, hermanos? Hermanos, nuevamente yo quisiera pedirle a todos su comprensión con respecto a los carros. No podemos parquearnos en cocheras. Eso nos da problemas a nosotros innecesarios. Y los vecinos vienen, a veces vienen un poco molestos y tienen razón. Quieren meter su carro, quieren sacar su carro y no pueden. Esto es lo que tenemos por ahora. No es que la iglesia tiene y no quiere prestar, no, es que esto es lo que hay. Yo había formulado un plan hace años, que lo había hablado con mi papá, de buscar un terreno para llevar los carros abajo. Y luego pusimos la microbús, un carro, para que usted no se moje, no se asolee. Tratando de que sea lo más fácil, dentro de lo que es incómodo, porque es incómodo un poquito, sí. Pero da la casualidad, quiero contarles que yo a veces estoy en San José y voy para mi casa y he cometido el error de meterme a Tiva Centro a algo cuando juegas a prisa. Hay gente que deja el carro a 2, 3 kilómetros del estadio y van a pie y vienen a pie. Yo pienso, hermanos, que por el Señor podemos nosotros guardar el carro abajo y nos llevan y nos traen en carro, solo para tratar de aligerar la carga. Entonces yo quiero pedirle a la iglesia que por favor nos ayude. Miren, de ahí para arriba eso está lleno de carros de la iglesia. Eso nos genera problemas. Y yo espero que a usted le importe que esta iglesia se lleve bien con la gente aquí. Nosotros no ocupamos más problemas, hermanos. Y la gente se molesta. Tenemos un parqueo que nos alquilan, no nos prestan, nos alquilan. Pero gracias a Dios, Dios nos ha dado para pagarlo. Para que usted pueda tener su carrito ahí y después del culto, que lo lleven y etcétera, etcétera. Yo quiero pedirle la ayuda a la iglesia. No sé cuántas veces me han escuchado, lo vuelvo a repetir, hermanos. No es necesario provocar problemas. Ayúdenos, por favor. Próximo viernes tenemos retiro. El hermano Ale León está enfermo. Se nos enfermó el toca. Pero la hermana Laura, ella está hoy anotando. Miren, el próximo viernes es el retiro y prácticamente no hay dinero. Y ya hay que empezar a comprar cosas ya mañana. En serio, hermanos, créanme, no es tan fácil. Y necesitamos planear un menú. No sabemos cuánta gente va a ir al final. Y yo estoy tratando de no comprar 20 bistec cuando hay que comprar solo 15. Esos 5 bistec cuestan dinero. Y alguno dirá, y ahí se los comen. Mejor no cocinemos lo que no ocupamos. Entonces necesitamos que usted se anote hoy para ese retiro, por favor, y que nos ayuden cancelando. Ahí está la hermana Laura, ella va a estar por aquí, ¿verdad? Ella trajo todo es importante, y vamos a estudiar juntos la escritura, y es una bendición para ustedes jóvenes, y ya lo saben. El 20 de junio, de este sábado al otro, tenemos lo del Día del Padre. Recuerden, varones, si ustedes, vamos a ir a las 10 de la mañana a pescar truchas, y ahí nos las van a cocinar. Lo que cobren ahí lo paga cada uno, depende del peso, y los demás todo lo que le vaya a meter, que yuca, que pata, bueno, allá cada uno. Y a las 2 de la tarde estamos de regreso aquí. Y ahora sí, con todas las hermanas que quieran venir con sus padres, etcétera, etcétera, para y tener un café y el culto. Ese hay que anotarse con Samantha. Entonces, nos urge también que usted vaya diciéndole, bueno, hermana Samantha, anóteme para el café. Lo de la trucha, ¿con quién es?
con Pablo. Ahora, si usted no va a comer trucha porque allá hay casados y otras cosas, igual anótese con Pablo, allá usted pide lo que quiera. Queremos ver la cantidad de gente que va a ir para, ya que estén preparados para nosotros allá. Entonces no podemos decidirlo el mismo día. ¿Me comprenden, hermanos? Y con Samantha para el café, 2,000 colones con Samantha, para el costo del café y el refrigerio, porque es un café. Usted sí entiende que es un café, ¿verdad? A ver, vamos a ver. ¿Qué es un café? ¿Ah? Pero ¿cómo que lasaña? Pues, un café. ¿Qué es un café? Un cafecito, un agua dulce y unas cositas ahí para el café. No es cena. Ya fuimos a almorzar a las truchas. Aquí venimos a tomar un café y en la noche pues la sierva se luce allá en casa, ¿verdad? Muy bien. Con Samantha, lo del café. Y recuerden, hermanos, la promesa para el gimnasio que se vence el 31 de julio. ¿A quién hay que darle eso? Al hermano Iván, 31 de julio, este es el trato. Estén orando por el hermano Mario, que se recupere bien, va muy bien el hermano, de su salud, y el hermano Ale León, que hoy no pudo venir porque el hermano pues está enfermo. Seguimos orando por los hermanos en recuperación acá, la hermana Mayo y la hermana Aide. Estamos orando por el hermano Juan García, que cada vez lo vemos mejor, hermano. Yo lo veo, hermano, y es una bendición. Ahí va el hermano y me está diciendo que ya hasta me retó que fuéramos a salir a su a trotar. Y yo le dije, hermano, que le vaya bien, le dije. ¿Verdad? Sí, es cierto eso, ¿verdad? Pero gracias a Dios pero igual, y por Pablo, hermanos, no se nos olvide orar por Pablo. Por cierto, el sábado pasado fuimos los jóvenes un ratito a saludarlo y a orar con él un ratito y listo, ¿verdad? Y un día de estos, cuando ya el doctor nos diga que ya se puede, vamos a ir a tener la sociedad ya cuando el doctor diga, ¿verdad? Y hermanos, ya lo último, quisiera pedirles sus oraciones por el gimnasio, que Dios nos provea. Necesitamos paredes. Cuando llueve, aunque sea sin viento, la brisita, si este es el límite del gimnasio, se mete 4 o 5 metros el agua. Entonces necesitamos paredes, por lo menos, para poder estar ahí tranquilos. Ya está lo eléctrico, ¿verdad, don Fernando? Es una cositica, ya guindaron todas las lámparas. El viernes fueron los hermanos otra vez. Ha estado yendo don Fernando, hermano Alexis, Alan, León, Iván, ¿quién más? Bueno, y Tito, pero Tito ha estado trabajando allá también con ellos. Ya lo eléctrico prácticamente el martes se termina, si Dios lo permite. Entonces, gracias a Dios, estén orando, hermanos, que Dios nos provea lo del gimnasio, lo que son las paredes. Amén, hermanos. Yo se los pido. Pidámoselo al Señor que Él nos provea pronto para entrarle a esta cuestión y estar cada vez más seguros ahí más. Y un día de estos, si Dios lo permite,